Los secretos de la era mesozoica. El período Triásico. Antes, toda la Tierra era un solo supercontinente, Pangea. Pero en el Triásico comenzó a romperse, formando Gondwana y Laurasia, y dando origen al Océano Atlántico. Este cambio radical marcó el comienzo de una nueva era, llena de misterios y el origen de criaturas que dominarían el planeta. ¿Estás listo para descubrir cómo empezó todo? El clima se volvió más cálido, lo que provocó el seco de muchos mares. Las consecuencias de la extinción masiva del Pérmico afectaron negativamente al mundo animal y vegetal, pero durante los primeros 10 millones de años, la vida comenzó a recuperarse y prosperar. Los cambios de temperatura en diferentes regiones de la Tierra durante el Triásico empezaron a influir notablemente en la flora y la fauna. Algunos grupos de reptiles se adaptaron a estaciones frías, y de ellos surgieron los mamíferos en el Triásico y más tarde las aves. El descenso de la temperatura fue más fuerte en las latitudes del norte. En otros lugares, el clima seguía siendo cálido, por lo que los pocos reptiles sobrevivientes pudieron desarrollarse cómodamente. Gracias al clima caluroso, la vegetación creció rápidamente. Los invertebrados marinos, como los formadores de arrecifes y los amonites, jugaron un papel importante en la creación de un clima favorable. Se formaron arrecifes con grosores de hasta 1000 metros, lo que favoreció el desarrollo de ecosistemas marinos. Moluscos bivalvos, algas, erizos de mar, estrellas de mar y esponjas vivían entre los corales y formaban una arena gruesa o fina, llenando todos los huecos entre los corales. Algunos cefalópodos, moluscos marinos, alcanzaban tamaños gigantescos. Los diámetros de sus conchas llegaban a 5 metros. Incluso hoy existen cefalópodos gigantes como los calamares, que pueden alcanzar los 18 metros de longitud, pero en la era mesozoica había muchas más formas gigantescas. Los nautiloideos, los primeros cefalópodos, fueron los depredadores marinos más comunes durante toda la era paleozoica. Luego aparecieron nuevos cefalópodos más avanzados, incluyendo los amonites. Aunque muchos de ellos desaparecieron durante la extinción pérmica, hacia la mitad del Triásico su población se había recuperado y vuelto a extender por los océanos del mundo. Surgieron nuevos moluscos, como las ostras, que se enterraban en la arena del fondo marino y filtraban el agua para alimentarse. También aparecieron nuevas variedades de caracoles y sus parientes, así como nuevas especies de corales, camarones y langostas. Comenzaron a surgir los antecesores de los lirios de mar, erizos y estrellas de mar. En los mares triásicos habitaban esponjas calcáreas, briozoos y peces con hojas óseas. En aguas dulces existían tiburones antiguos, y en los océanos había una gran variedad de moluscos. Aparecieron los primeros peces óseos primitivos, y tiburones y peces óseos luchaban constantemente entre sí por la comida. Cada especie trataba de dominar sobre la otra. Con el tiempo, desarrollaron mandíbulas capaces de romper caparazones de cangrejos o conchas de moluscos como mejillones. Se diversificaron los peces de aletas radiadas. Algunas de estas especies, como los lucios modernos, alcanzaban tamaños grandes. Por ejemplo, los peces Saurosteus, entre su dieta, comían pterosaurios, cuyos restos fósiles se han encontrado en sus estómagos. En cambio, los peces cartilaginosos, como algunos tiburones primitivos, casi se extinguieron durante el Triásico, quedando al borde de la desaparición. También se extinguieron los peces sin mandíbulas primitivos, como los condontos. Aparecieron insectos gigantes como los titanopteras, una especie de saltamontes enormes de hasta 36 centímetros de largo. Los principales depredadores de los mares triásicos fueron los reptiles acuáticos. Los notosaurios, similares a lagartos, capturaban peces con sus dientes afilados. Los conocidos ictiosaurios eran excelentes nadadores. Los placodontos, parecidos a tritones, caminaban por el fondo marino en busca de conchas para romperlas y alimentarse. En tierra firme existía un animal llamado Tanistropheus, cuya cuello era el doble de largo que su cuerpo. Probablemente lo usaba como una especie de caña de pescar, permaneciendo de pie en la orilla y alcanzando peces a cierta distancia dentro del agua. Al comienzo del Triásico, la vida animal era uniforme en todo el supercontinente, ya que no existían grandes barreras acuáticas que impidieran la migración.
Así, muchas especies se desplazaban libremente por Pangea. Grandes manadas de herbívoros realizaban pequeñas migraciones y descansaban junto a ríos y lagos. Los científicos han encontrado fósiles de estas criaturas en diversos países del mundo. El Triásico, el escenario donde todo cambió. Cuando hablamos de los inicios del mundo tal como lo conocemos, el Triásico fue algo así como el gran ensayo general de la vida moderna. Fue un periodo de transformaciones asombrosas, donde los mares y continentes se convirtieron en laboratorios de evolución. Los fósiles hallados en China, India, Sudáfrica e incluso en la Antártida nos cuentan una historia fascinante. Ranas primitivas compartían territorio con criaturas enormes, y tortugas y cocodrilos comenzaban a explorar los cálidos océanos. En poco tiempo, estos últimos se volvieron amos del mar, expandiéndose a velocidades impresionantes por todo el planeta. La vida en tierra firme no se quedó atrás. Los tetrápodos, animales de 4 patas, se convirtieron en los protagonistas del momento. Y entre ellos, un grupo en particular marcó una revolución silenciosa: los reptiomorfos. ¿Qué los hacía especiales? Pusieron fin a la dependencia del agua para reproducirse. Por primera vez, los huevos se depositaban en tierra firme. Ese pequeño paso transformó la evolución para siempre. Estos nuevos cazadores acechaban en los márgenes de lagos y ríos, y de ellos descendieron muchas de las criaturas más icónicas de la historia natural. El Triásico también vio el auge de los crurotarsos, arcosaurios corpulentos, de andar lento pero poderoso, que dominaron los paisajes. Junto a ellos convivían los rauisuquios y los curiosos aetosaurios, herbívoros blindados con placas óseas y, en algunos casos, adornados con cuernos. Su tamaño impresionaba, entre 3 y 5 metros de largo. Pero el verdadero giro llegó con los prosaurópodos, considerados los pioneros de los dinosaurios. Aunque todavía podían erguirse sobre sus patas traseras, como lo hacía el enorme plateosaurio de 10 metros y 1 tonelada, el linaje de los saurópodos, esos gigantes de cuello largo, apenas estaba comenzando. Mientras tanto, otro grupo comenzaba a acechar: los terópodos, los únicos dinosaurios carnívoros. Entre ellos destacaban los herrerasaurios, veloces y letales, que pesaban cientos de kilos y medían hasta 6 metros. Frente a ellos, los pequeños ornitisquios, dinosaurios con cadera de ave, representaban a los herbívoros más ágiles del periodo. Medían apenas 1 metro, pero su velocidad era su mejor defensa. Al final del Triásico, 2 momentos cruciales marcaron el futuro. En tierra nacieron los primeros mamíferos. En el aire, los pterosaurios se alzaron en vuelo. Estos descendientes de arcosaurios menores desarrollaron alas a partir de membranas entre sus extremidades y comenzaron a alimentarse de insectos en pleno vuelo. El misterioso Proavis, considerado por algunos como el antecesor de todas las aves, aparece en esta etapa, aunque su papel aún es debatido entre los científicos. La diversidad seguía creciendo. Algunos animales, como los Euparkeria, se parecían a dinosaurios pero no lo eran. Tan ligeros y veloces que podían incluso correr sobre el agua como los basiliscos modernos. Otro grupo fascinante, los lepidosauromorfos, dio origen a los actuales lagartos y serpientes. De ellos surgieron los sauropterigios, adaptados completamente a la vida acuática. Otros reptiles interesantes también hicieron su aparición, algunos con picos óseos en la cabeza, parientes lejanos del tuátara, y otros con dentaduras únicas, como los rincostilos. Pero si algo robó el protagonismo en los océanos, fueron los ictiosaurios. Al igual que los delfines y ballenas de hoy, estos reptiles se adaptaron por completo al mar. No usaban ecolocalización, sino una vista extraordinaria, gracias a sus enormes ojos redondos. Sus patas evolucionaron en aletas, su cuerpo se volvió hidrodinámico y, lo más sorprendente, eran vivíparos, es decir, daban a luz en lugar de poner huevos. Con el tiempo, crecieron y se diversificaron. El más colosal fue el Shastasaurio, un gigante de 23 metros y 40 toneladas, el mayor reptil marino del Triásico y de toda la historia previa. El capítulo final de este periodo nos lo cuentan las primeras tortugas verdaderas. Aunque aún no podían esconder la cabeza ni las patas, marcaron el nacimiento de un linaje que llegaría hasta nuestros días.
diversas especies de lagartos al comienzo del Mesozoico. La gran extinción aún estaba en curso y afectó duramente a un grupo llamado sinapsidos, entre ellos los gorgonópsidos o dientes de perro, que seguían ocupando la cima de la cadena alimenticia. Los cinodontos eran reptiles depredadores de patas veloces que cazaban rebaños de animales herbívoros de movimientos lentos. Hacia el final del período Triásico, los cinodontos dieron origen a los primeros mamíferos verdaderos, antepasados de los ratones y musarañas actuales. Entre los supervivientes del evento de extinción del Pérmico se encuentran también los pterocéfalos, otro grupo de sinapsidos. Durante el Triásico, los anfibios eran ya un grupo muy reducido. Un ejemplo notable eran los capitosaurios, grandes criaturas de aspecto similar a cocodrilos que podían alcanzar entre 2 y 6 metros de largo. También existían pequeños anfibios como los trematosaurios, que tenían colas pequeñas parecidas a un apéndice. Hace unos 225 millones de años surgió un nuevo grupo de reptiles llamados tecodontos. Los tecodontos llevaban una vida acuática y nadaban impulsándose con una poderosa cola, ayudados por sus patas traseras, que eran mucho más grandes que las delanteras. Cuando los tecodontos comenzaron a salir del agua, sus fuertes patas traseras se adaptaron rápidamente para caminar sobre tierra firme. Con el tiempo, no solo caminaron rápidamente, sino que también aprendieron a correr, usando exclusivamente las patas traseras. En los siguientes 20 millones de años, los tecodontos evolucionaron hasta convertirse en los primeros dinosaurios terrestres. Los estegocéfalos, por otro lado, eran animales lentos, con cuerpos pequeños, patas cortas y cabezas grandes. Cazaban emboscando a sus presas, esperaban escondidos a que pasaran y luego las atacaban de forma repentina. Los mastodonsaurios tenían cráneos que alcanzaban hasta 1 metro de largo. Por su apariencia, recordaban a enormes ranas y, al igual que ellas, cazaban peces, por lo que rara vez salían del agua. A medida que los pantanos se reducían, se vieron obligados a buscar zonas más profundas para vivir. En pequeños territorios durante el Triásico aparecieron muchas nuevas especies animales, pero hacia el final del período, todas las especies mencionadas anteriormente se extinguieron. Las nuevas criaturas, como los dinosaurios y otros reptiles, ocuparon los nichos vacíos. Estas especies se convirtieron en el grupo dominante de animales terrestres. Entre los dinosaurios aparecieron 2 grupos principales. Terópodos. Caminaban sobre fuertes patas traseras, tenían colas pesadas, mandíbulas poderosas y patas delanteras pequeñas y débiles. Su tamaño variaba desde unos pocos centímetros hasta 15 metros. Eran depredadores absolutos. Prosaurópodos. Eran generalmente herbívoros, aunque algunos eran omnívoros. Caminaban en 4 patas, tenían cabezas pequeñas, cuellos y colas largos. En el mar vivían los plesiosaurios, que a veces salían a tierra. Estos depredadores alcanzaban hasta 15 metros de longitud y se alimentaban de peces. También vale la pena mencionar una curiosidad: los llamados chiroterios o chiroterium, un ser no vivo. Es el nombre que los científicos dieron a una huella fósil del Triásico. Curiosamente, estas huellas son sorprendentemente parecidas a las manos de monos, humanos o incluso osos. Las primeras huellas de chiroterios fueron descubiertas en 1834 en Sajonia, Alemania, y luego en 1838 en Inglaterra, antes incluso de que se conociera la existencia de los dinosaurios. Desde entonces, ha habido muchas teorías sobre qué animal dejó estas huellas, pero aún no hay un consenso definitivo. En el mar aparecieron muchos reptiles que sin duda descendían de antepasados terrestres, entre ellos tortugas con caparazones óseos anchos ictiosaurios, similares a los delfines, con dientes homogéneos plesiosaurios gigantes, con cabezas pequeñas y cuellos largos. En los ictiosaurios, las extremidades eran de 5 dedos, aunque los dientes de las tortugas desaparecieron con el tiempo. Desde el período Triásico, las extremidades de algunos reptiles comenzaron a transformarse en aletas bien adaptadas para la natación. Los reptiles que regresaron al mar comenzaron a conquistar progresivamente mayores extensiones del océano. Durante la era mesozoica, en el Jurásico, este proceso se intensificó. El período Jurásico.
Hace unos 199 millones de años finalizó el período Triásico y comenzó el Jurásico. En ese tiempo continuaba la desintegración del supercontinente Pangea. Tras una gran extinción masiva, la naturaleza empezó a recuperarse gradualmente. Pero con la fragmentación del gigantesco continente, los animales ya no podían desplazarse libremente por todo el planeta. Las lluvias abundantes comenzaron a humedecer los antiguos suelos. Surgieron nuevos mares y estrechos que sirvieron como refugio para nuevas especies de animales y algas, esponjas, briozoos, estrellas de mar y lirios de mar. Todos se expandieron significativamente en este período. Vida marina. Durante el Jurásico también aparecieron una gran variedad de peces. Entre ellos destacan las rayas y tiburones, además de peces óseos y cartilaginosos. Los peces con aletas radiadas ocuparon un nicho ecológico importante. El más grande de ellos fue el Litsichthys, una criatura marina de hasta 16 metros de largo que se alimentaba de plancton, al igual que las ballenas y tiburones ballena actuales. En este período surgieron los primeros peces semejantes a los arenques. Por su parte, los tiburones cartilaginosos empezaron a decaer, probablemente por la competencia con ictiosaurios y zauropterigios que nadaban de forma muy eficiente. Una de las especies antiguas que se extinguió fue el helicoprión, un tiburón prehistórico con una mandíbula en espiral, conocido desde el período Carbonífero. Invertebrados y moluscos. Los amonites eran menos comunes que en el Triásico. Sus parientes cercanos, los belemnites, similares a las sepias y calamares modernos, tenían un esqueleto interno en forma de cigarro y producían tinta para defenderse de los depredadores. También florecieron los moluscos bivalvos, especialmente de la familia de las ostras. Entre los gasterópodos, dos géneros sobrevivieron sin cambios hasta nuestros días: los limnaeas y los planórbidos. Los erizos de mar evolucionaron de formas alargadas a formas redondeadas, reptiles y otros vertebrados. En tierra firme, lagos y ríos habitaban muchas especies de cocodrilos que se extendieron por todo el planeta. Algunos evolucionaron para la vida marina, desarrollaron aletas en lugar de patas y colas con forma de aleta, lo que les permitió nadar más rápido que moverse por tierra. Aparecieron también nuevos géneros de tortugas fósiles, y al final del Jurásico ya existían tortugas modernas. Se multiplicaron los plesiosaurios e ictiosaurios, que compitieron con tiburones veloces y peces óseos muy ágiles. En aguas dulces abundaban los anfibios, muy parecidos a salamandras, ranas y cecilias actuales. También aparecieron muchos crustáceos, percebes, decápodos y filópodos. Los primeros ictiosaurios surgieron en el Triásico, pero durante el Jurásico se adaptaron perfectamente a la vida marina. Aunque eran reptiles, sus fósiles indican que eran vivíparos y parían crías vivas, como los mamíferos. Es posible que nacieran en mar abierto, como lo hacen hoy las ballenas. Los plesiosaurios eran grandes depredadores marinos con cuerpos robustos, 4 aletas y un cuello largo y flexible con una pequeña cabeza. Utilizaban su cuello para cazar bancos de peces. Algunos pliosaurios, una subclase de plesiosaurios, cazaban incluso a otros plesiosaurios e ictiosaurios. Como los mares del Jurásico eran relativamente poco profundos, se han conservado muy bien los restos de animales arrastrados por las olas o las corrientes marinas. Los dinosaurios. La exuberante vegetación del Jurásico favoreció la expansión de los reptiles terrestres. Los primeros dinosaurios aparecieron hace más de 200 millones de años, y durante 140 millones de años evolucionaron en una enorme variedad de especies. Se extendieron por todos los continentes y se adaptaron a diversos hábitats. Algunos eran tan pequeños como una ardilla, mientras que otros pesaban más que 15 elefantes adultos juntos. Algunos caminaban lentamente en 4 patas, mientras que otros corrían en 2 patas a velocidades increíbles, más rápidas que los velocistas olímpicos. Gracias a los dinosaurios nació una nueva ciencia, la paleontología. La mayoría de los dinosaurios del Jurásico pertenecían al orden Saurischia, aunque también existían los Ornithischia, dinosaurios con pelvis de ave. Debate sobre su inteligencia. Hay debate sobre si ciertos dinosaurios, como el Stegosaurus, tenían un segundo cerebro. Algunos científicos lo afirman,
otros lo niegan con firmeza. Los saurópodos, con sus cuellos largos, vagaban en manadas por las sabanas jurásicas. A medida que se alimentaban, los densos bosques quedaban transformados en desiertos desolados. Algunos de estos saurópodos vivían en grupos, y las crías permanecían protegidas por los adultos. Las diferencias entre los macronarios y los diplodócidos no eran muchas, aunque los macronarios emitían sonidos más fuertes gracias a unos grandes sacos de piel situados bajo la nariz. El tipo más famoso entre los macronarios era el Brachiosaurus, que podía alcanzar las hojas de árboles más altos, algo que los diplodócidos no podían hacer. Aunque en general los macronarios eran pequeños, el brachiosaurio era un verdadero gigante. Su longitud media era de unos 27 metros y su peso de hasta 50 toneladas. Este animal necesitaba consumir alrededor de 500 kilogramos de vegetación al día. Los saurópodos más pequeños del período Jurásico eran los Anchisaurus, que no superaban los 4 metros de largo y pesaban solo hasta 30 kilogramos. ¿Y cuál era el saurópodo con el cuello más largo? Ese título lo tiene el Mamenchisaurus. Con una longitud total de 25 metros, su cuello medía unos 15 metros. En el Jurásico también existían saurópodos más primitivos, como los vulcanodontes, antecesores de los diplodócidos. Estos dinosaurios no tenían huesos huecos como los saurópodos más avanzados, sino que sus huesos eran prácticamente sólidos. Tenían cuellos cortos y sus cuerpos no estaban adaptados para alimentarse masivamente de vegetación. Comían hierba y hojas de árboles, pero en menor cantidad que sus descendientes. Podían alcanzar hasta 48 toneladas de peso y medir hasta 18 metros. Otro antepasado de los saurópodos, que vivió a inicios del Jurásico, fue el Shunosaurus. Este se diferenciaba de otros protosaurópodos porque tenía una maza en la cola, que usaba como arma para defenderse de sus enemigos. A mediados del Jurásico, los protosaurópodos no lograron competir con los saurópodos más evolucionados y se extinguieron silenciosamente. Por supuesto, durante el período Jurásico también prosperó el suborden de los terópodos, que incluye a todos los dinosaurios carnívoros del planeta. Estos depredadores caminaban sobre dos patas, que se parecían mucho a las patas de las aves. Muchos terópodos tenían plumas. Durante mucho tiempo se pensó que las aves descendían directamente de los terópodos. Hoy en día, la mayoría de los paleontólogos creen que las aves se separaron de la línea principal de los arcosaurios aún en el período Triásico y que el parecido con los terópodos se debe a una evolución paralela. Las extremidades anteriores de los terópodos se parecían superficialmente a las humanas, pero su estructura ósea y muscular era completamente diferente. Sus brazos eran mucho menos móviles que los nuestros. Los terópodos no podían girar las muñecas para poner las palmas hacia arriba o hacia abajo, y algunos depredadores ni siquiera podían doblar los dedos. ¿Y qué terópodos vivieron en el Jurásico? Existía un grupo llamado celofísidos, que alcanzaban hasta 300 kilogramos. Los más pequeños, como los lofisáuridos, no eran verdaderos depredadores. Se alimentaban de insectos y carroña. Las especies más grandes cazaban saurópodos y protosaurópodos, especialmente cuando eran jóvenes o de menor tamaño. Durante mucho tiempo ha habido debates entre paleontólogos sobre cómo se veía realmente el Dilophosaurus. ¿Tenía este animal una especie de capucha? ¿Escupía veneno? Estas son preguntas importantes aún sin una respuesta definitiva. En un tiempo, el Ceratosaurus fue incluido por muchos científicos en esta línea evolutiva. Por eso, este suborden se volvió muy diverso, con animales que iban desde 1 metro hasta 12 metros de longitud, y con pesos que variaban desde unos pocos kilogramos hasta más de 1 tonelada. Algunos ceratosaurios cambiaron su estilo de vida, y con el tiempo los terópodos se dividieron en depredadores perfectos e imperfectos. Los depredadores perfectos pasaron a llamarse tetanuranos. Los más antiguos de este grupo fueron el Cryolophosaurus y el Piveteausaurus. El Cryolophosaurus es especialmente interesante porque vivió en la Antártida y pudo sobrevivir a sus inviernos helados. Después vino la familia de los megalosaurios, también llamados lagartos gigantes. El Megalosaurus era un gran depredador, de hasta 12 metros de largo y 5 toneladas de peso. Cazaban ejemplares jóvenes de grandes saurópodos
y también se alimentaban de los cadáveres de individuos viejos que habían muerto por causas naturales. El mayor depredador de esta familia fue el Torvosaurus. Tenía unos dientes enormes y afilados, parecidos a las hojas de una sierra, con los que podía desgarrar carne con gran facilidad. Se han encontrado restos de este dinosaurio en Norteamérica, Europa y África. Al inicio de su evolución, los megalosaurios eran pequeños y frágiles, pero con el tiempo se convirtieron en verdaderos gigantes musculosos. Sus patas delanteras les ayudaban a cazar grandes herbívoros, y sus afiladas garras causaban terribles heridas en sus víctimas. Su cuello poderoso les permitía clavar los dientes como cuchillos en la presa y arrancar trozos de carne. Otra especie notable fue el Allosaurus, que según algunos paleontólogos cazaba en manada, atacando grupos de saurópodos y escogiendo a las crías o ejemplares más pequeños. También hay una teoría que dice que los adultos alimentaban a sus crías con parte de la presa. Sin embargo, el Allosaurio no fue el carnívoro más grande. Ese título lo ostenta el Epantherias, que podía medir hasta 12 metros, siendo más grande que el Allosaurus. Al igual que él, probablemente usaba su mandíbula como un hacha, golpeando a su presa con fuerza. Muchos otros terópodos pertenecen al grupo de los coelurosaurios, y muchos de ellos tenían plumas similares a las de las aves modernas. Durante mucho tiempo se creyó que las aves descendían directamente de los coelurosaurios, y ahora se considera que ese linaje surgió del suborden Ceratosauria. Los celurosaurios eran pequeños terópodos de hasta 3 kilogramos de peso, que se alimentaban de roedores e insectos, y tenían plumas primitivas como una especie de pelusa. A partir de ellos surgió un grupo más general llamado Maniraptores, que al principio se pensaba que eran los ancestros directos de las aves, aunque luego se descubrió que no estaban tan directamente relacionados. Dinosaurios con pelvis similar a la de las aves, hay una familia especial, los heterodontosaurios. Estos dinosaurios tenían dientes parecidos a los de los mamíferos. Con sus patas delanteras y sus avanzados dientes podían romper piñas y nueces, y también comían pequeños animales. En el Jurásico también existían especies de ornitisquios que no pertenecían a ninguno de los grandes grupos conocidos. Fue en ese periodo cuando aparecieron numerosos pequeños herbívoros con picos, como los Hypsilophodontes. Hoy en día, en África, existen animales gregarios como gacelas, búfalos y cebras, que migran en enormes manadas. En el Jurásico surgió algo similar. Miles de hadrosaurios pastaban juntos, mordisqueando la vegetación baja con sus picos córneos y luego masticándola con sus fuertes dientes molares. Después de la extinción del período Triásico, solo sobrevivió un superorden de reptiles, los rauisuquios, antepasados de los cocodrilos. Al inicio del Jurásico dominaban los esfenosuquios, una rama temprana de estos reptiles. Algunos ejemplares apenas alcanzaban 1,5 metros de largo. Otros representantes de los crocodilomorfos eran aún más pequeños. El Protosuchus, por ejemplo, medía solo 1 metro de longitud y no pesaba más de 40 kilogramos. Con el tiempo, este grupo evolucionó y se dividió en varias ramas nuevas. Una de las más avanzadas fue la de los Thalattosuchia, cocodrilos marinos, cuyas patas se transformaron en aletas. Los Thalattosuchia se dividen aproximadamente en 2 familias, los Metriorhynchidae y los Teleosauridae. En cuanto a su comportamiento, estas criaturas no se diferenciaban mucho de los cocodrilos modernos. Estos últimos pertenecen al grupo de los Neosuchia, como los Goniofolidae, que podían alcanzar hasta 4 metros de longitud y se parecían mucho a los cocodrilos actuales. También existían pequeños y ágiles cocodrilos terrestres. La revolución alada del Jurásico, insectos y pterosaurios en plena expansión. Durante el período Jurásico, hace aproximadamente entre 201 y 145 millones de años, el mundo fue testigo de una transformación silenciosa pero trascendental, la explosiva diversificación de los insectos. En medio de un planeta dominado por gigantes reptiles y exuberantes bosques, los cielos y los suelos comenzaron a llenarse de una nueva sinfonía natural, zumbidos, chasquidos, crujidos y aleteos que marcaban la llegada de una multitud de nuevas especies. Los antecesores de muchas de las criaturas que hoy consideramos comunes, hormigas, abejas, moscas,
Avispas, tijeretas, comenzaron a poblar el paisaje. A su lado, libélulas de gran envergadura patrullaban los cielos como cazadoras expertas, mientras escarabajos, cigarras, chinches y arañas tejían redes invisibles de interacción con el entorno. Este auge insectil fue solo el preludio de una revolución aún más impactante. Durante el Cretácico, periodo que siguió al Jurásico, los insectos dieron un paso evolutivo crucial. Comenzaron a interactuar con las plantas con flores, angiospermas, que acababan de aparecer. Esta relación simbiótica marcaría el inicio de un nuevo equilibrio ecológico. Al polinizar las flores, los insectos no solo ayudaban a reproducir las plantas, sino que también diversificaban aún más su propio linaje. Se forjaba así un vínculo que perdura hasta nuestros días y que transformaría el paisaje terrestre para siempre. Mientras los insectos conquistaban el aire en miniatura, en una escala mucho mayor, otros seres alados se erguían como los dueños indiscutidos del cielo jurásico: los pterosaurios. Entre ellos, dos géneros sobresalían: Pterodactylus, más conocido por su silueta compacta y rostro puntiagudo, y el Rhamphorhynchus, que ostentaba una larga cola terminada en una especie de abanico, cráneo prominente lleno de dientes afilados y unas alas delgadas y extendidas que lo convertían en un volador formidable. Los Rhamphorhynchus habitaban principalmente zonas ribereñas, las orillas de ríos, lagos y mares, donde podían lanzar vuelos rasantes para atrapar peces con su afilada dentadura. Con una envergadura de hasta 2,5 metros, no eran los más grandes de su clase, pero sí de los más ágiles. Asombrosamente, incluso sus crías eran capaces de volar y alimentarse por sí mismas poco después de nacer, lo que sugiere un alto grado de autosuficiencia desde edades muy tempranas. En este diverso grupo también se encuentra la curiosa familia de los Anurognathidae, pterosaurios de pequeño tamaño, comparables a un gorrión moderno. Especializados en la caza de insectos, estos diminutos depredadores eran increíblemente maniobrables, con alas anchas y cuerpos compactos que les permitían moverse con rapidez entre los árboles y arbustos del denso follaje jurásico. Así, tanto en lo microscópico como en lo majestuoso, el Jurásico fue una era marcada por alas, zumbidos y vuelos. Desde los minúsculos polinizadores hasta los colosos del aire, la vida encontraba nuevas formas de conquistar el cielo y establecer las bases de los ecosistemas que dominarían los millones de años por venir. Volar, cazar y evolucionar. El Jurásico y sus criaturas aladas, marinas y terrestres. A mediados del período Jurásico, el cielo comenzó a transformarse con la aparición de criaturas aún más sofisticadas. De la familia de pequeños insectívoros conocida como Anurognathidae, pterosaurios del tamaño de un gorrión, emergieron especies más grandes y eficientes, los Pterodactylus. Estos nuevos amos del aire habían perfeccionado su diseño. Su estructura alar era más aerodinámica, lo que les permitió prescindir de la cola como herramienta de maniobra, algo que sus ancestros aún necesitaban. En cuanto a tamaño y estilo de vida, los Pterodactylus seguían siendo similares a sus predecesores, pero más versátiles y adaptables. Un rasgo característico de muchos de ellos era la larga cresta ósea que sobresalía de sus cráneos. Aunque durante mucho tiempo se creyó que tenía un papel meramente decorativo o sexual, hoy se sabe que también contribuía a mejorar la aerodinámica, estabilizando el vuelo y ayudándoles a cortar el viento con mayor precisión. Estos voladores jurásicos se alimentaban principalmente de peces, cazándolos con precisión en ríos y costas. Pero su dieta era variada. Crinoideos marinos, pequeños moluscos e incluso insectos formaban parte de su menú. Para alzar el vuelo, la mayoría de los Pterodactylus necesitaba un punto de partida elevado, como un árbol o un acantilado, desde donde lanzarse al vacío, desplegando sus alas membranosas como paracaídas invertidos. Mientras los pterosaurios dominaban los cielos, una innovación aún más radical estaba gestándose: las primeras aves. En plena efervescencia evolutiva, algunos antiguos reptiles comenzaron a experimentar con plumas, saltos y planeos. Aunque los verdaderos orígenes se remontan al Triásico, a criaturas como los Pseudosuchia, grupo que también daría origen a los dinosaurios y a los cocodrilos modernos, fue en el Jurásico donde aparecieron los primeros representantes que podríamos llamar aves.
3 géneros se destacan entre estas pioneras. El más famoso es el Archaeopteryx, un animal intermedio entre dinosaurio y ave que poseía garras en las alas, dientes afilados y una larga cola ósea. A pesar de sus plumas, su anatomía lo asemejaba más a un maniraptor, grupo de dinosaurios terópodos, que a cualquier ave moderna. Por otro lado, el Longicrusavis representa un avance evolutivo hacia lo que hoy entendemos como ave. De tamaño pequeño y cuerpo estilizado, es probable que tuviera un estilo de vida similar al de un martín pescador, atrapando pequeños animales en el agua, desde perchas o vuelos rasantes. Sin embargo, estas primeras aves eran raras y marginales en su tiempo, eclipsadas por los más exitosos pterosaurios. En el agua, otro linaje reptiliano también florecía con fiereza. Los lepidosauromorfos, precursores de los lagartos y serpientes, compartían los mares con formidables depredadores. Los sauropsida, un término que abarca a varias especies marinas gigantes. Entre ellos destacaban los pliosaurios, verdaderos titanes acuáticos que podían alcanzar los 20 metros de longitud, dotados de cuerpos musculosos, cuellos cortos y poderosas mandíbulas repletas de dientes, eran cazadores implacables. Una curiosidad fascinante de estos gigantes marinos era su sentido del olfato. Aunque poseían grandes fosas nasales, estas no servían para respirar, sino exclusivamente para detectar olores bajo el agua. Un sistema sensorial adaptado al medio acuático que les permitía localizar presas incluso en aguas turbias. El auge de los pequeños gigantes, reptiles marinos, mamíferos primitivos y la explosión de vida del Cretácico. En los vastos mares del Jurásico no solo reinaban los colosales pliosaurios. Otro grupo de reptiles marinos, menos intimidante pero igualmente fascinante, prosperaba bajo las olas: los plesiosaurios. Estos animales, con cuerpos robustos, aletas poderosas y cuellos largos y flexibles, se especializaban en cazar presas más pequeñas, como peces, cefalópodos y crustáceos. Su tamaño oscilaba entre los 5 y 8 metros, lo que los convertía en depredadores medianos, hábiles y veloces. Se deslizaban con elegancia por las aguas, utilizando sus 4 aletas como remos sincrónicos, en un estilo de nado que hoy no tiene paralelo. Mientras tanto, en tierra firme, los lagartos aún eran escasos. La mayoría de los ejemplares que existían pertenecían a un grupo primitivo conocido como los Sphenodontia, similares a los actuales tuátaras de Nueva Zelanda. Estos reptiles con pico poseían un aspecto arcaico y hábitos variados. Algunos incluso habían adaptado su estilo de vida a ambientes acuáticos, habitando riberas y zonas de agua dulce. Aunque pequeños y discretos, eran testigos de un mundo en transformación. Entre los Synapsida, el linaje del cual eventualmente surgirían los mamíferos, comenzaron a aparecer criaturas sorprendentemente avanzadas para su época. Al avanzar el Jurásico, comenzaron a surgir los primeros mamíferos verdaderamente placentarios, aquellos que darían origen a una enorme diversidad de especies, incluyendo al ser humano. Hace unos 160 millones de años apareció la Juramaia sinensis, un pequeño animal que trepaba árboles y buscaba refugio entre las ramas. Se la considera la antecesora directa de todos los mamíferos placentarios, un hito evolutivo clave en la historia de la vida. El siguiente acto de esta obra natural fue el Cretácico, una era marcada por una explosión sin precedentes de biodiversidad. La gran protagonista fue la aparición y expansión de las plantas con flores, angiospermas, que transformaron por completo los ecosistemas terrestres. La abundancia de flores, frutos y néctar no solo coloreó el paisaje, sino que ofreció nuevos recursos que cambiaron el curso evolutivo de muchos grupos. Insectos especializados en polinización, como abejas primitivas y mariposas, comenzaron a proliferar. Aves con picos adaptados a distintos tipos de flores desarrollaron nuevas estrategias de alimentación. Y mamíferos pequeños, ahora más diversos, evolucionaron para aprovechar estos nuevos recursos vegetales, ya fuera alimentándose de frutos o ayudando a dispersar semillas a través de sus heces. Esta abundancia vegetal también favoreció la diversificación de roedores primitivos, lagartos más avanzados y las primeras serpientes verdaderas que se deslizaban entre la maleza de bosques densos y variados.
La tierra se llenaba de vida en todos sus rincones. En los mares, la transformación fue igualmente impresionante. Moluscos como bivalvos y gasterópodos colonizaron los fondos marinos, mientras que los rudistas, una familia extinta de moluscos, comenzaron a formar verdaderos arrecifes de coral alternativos. El océano se convirtió en un escenario de colisiones biológicas, donde convivían antiguas formas y recién llegados. Grandes peces óseos, poderosos tiburones y reptiles marinos como las tortugas gigantes también hicieron su aparición. Una de las más imponentes fue Archelón, la tortuga marina más grande jamás conocida, con una longitud de más de 4 metros y un caparazón tan ancho como una cama. Deslizándose con majestuosidad por los océanos cálidos, Archelón era la encarnación de la lenta pero poderosa adaptación al mundo marino. En tierra, las serpientes evolucionaron de lagartos ancestrales y surgieron grandes aves marinas como el Hesperornis. Los bosques crecieron rápidamente, creando hábitats ricos para numerosos animales terrestres. Los dinosaurios siguieron siendo el grupo dominante, con una evolución intensa y diversidad máxima. Destacaron los saurópodos gigantes y terópodos carnívoros. Entre estos últimos, los ceratosaurios y su familia abelisaurios, como Carnotaurus y Majungasaurus, habitaron principalmente el hemisferio sur, cazando desde saurópodos jóvenes hasta mamíferos pequeños y carroña. Los espinosáuridos, grandes depredadores con mandíbulas similares a gaviales y vela dorsal, alcanzaban hasta 18 metros. Los carnosaurios tenían buen olfato y fuerza, mientras que los celurosaurios, incluyendo al famoso Tyrannosaurus rex, eran veloces, con plumas y cerebro desarrollado. El T-Rex alcanzaba hasta 14 metros y 5.5 toneladas, con gran destreza para cazar. Durante este periodo surgieron dinosaurios con plumas y habilidades de planeo, como el Microraptor y otros inteligentes como el Troodon. Entre los herbívoros del Cretácico se destacaron varios grupos que marcaron la diversidad y adaptación de la fauna terrestre. Durante el período Cretácico, los saurópodos continuaron siendo los verdaderos titanes del reino animal. Ejemplares como los brachiosaurios y titanosaurios dominaban los paisajes gracias a sus cuellos extremadamente largos, que les permitían alcanzar las copas más altas de los árboles. Esta capacidad les daba acceso a fuentes de alimento inaccesibles para otros herbívoros, reduciendo así la competencia. Su colosal tamaño, que en algunos casos superaba las 50 toneladas y los 30 metros de longitud, no solo los hacía casi invulnerables frente a los depredadores de su tiempo, sino que también planteaba enormes desafíos biomecánicos para sostener su propio peso y mover sus cuerpos. Sin embargo, su estructura ósea, ligera pero resistente, junto con una eficiente red de sacos aéreos en sus pulmones, les permitió prosperar como algunos de los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido. En la misma era, otros herbívoros más ágiles y variados también jugaron un papel crucial en los ecosistemas. Los iguanodóntidos y hadrosaurios representaban un grupo diverso de dinosaurios medianos a grandes que se desplazaban en manadas, probablemente como mecanismo de defensa. En particular, los hadrosaurios, conocidos popularmente como dinosaurios de pico de pato, capturan la imaginación de los paleontólogos por sus peculiares crestas óseas. Estas estructuras, huecas en algunos casos, habrían funcionado como cámaras de resonancia para producir sonidos, facilitando la comunicación dentro del grupo o sirviendo para rituales de apareamiento. Un dato sorprendente sobre estos animales es que algunos fósiles de hadrosaurios presentan señales claras de enfermedades, incluyendo tumores óseos. Este hallazgo no solo revela que los dinosaurios también enfrentaban problemas de salud similares a los nuestros, sino que permite a los científicos rastrear el origen y la evolución de ciertas patologías a lo largo del tiempo. Por otro lado, los ceratopsianos, un grupo de herbívoros igualmente impresionantes, se distinguían por sus espectaculares cuernos y enormes escudos óseos que les protegían la cabeza y el cuello. Especies como el Triceratops no solo intimidaban con su apariencia, sino que también contaban con una armadura natural que habría sido efectiva contra depredadores como el Tyrannosaurus rex. Estas estructuras también pudieron haber servido para la exhibición visual, el reconocimiento entre miembros de la misma especie o incluso para competir entre machos por el liderazgo o el derecho a reproducirse.
La variedad en formas y tamaños de los cuernos y escudos en las distintas especies sugiere un alto grado de especialización y adaptación. En conjunto, estos grupos de dinosaurios herbívoros no solo dominaban los paisajes del Mesozoico por su número y tamaño, sino que también muestran una complejidad ecológica y evolutiva fascinante, que aún hoy continúa asombrando a la ciencia. Por último, los anquilosaurios completaban la lista de herbívoros con su imponente apariencia y su formidable sistema defensivo. Estos dinosaurios, de cuerpo bajo y macizo, estaban completamente cubiertos por una armadura natural formada por gruesas placas óseas llamadas osteodermos, que actuaban como un escudo contra los depredadores. Esta coraza se extendía desde la cabeza hasta la cola, brindándoles una protección casi impenetrable. Una de sus armas más notables era la maza ósea en el extremo de la cola, una estructura compacta y pesada que podían balancear con fuerza para defenderse. Un golpe bien dirigido con esta maza podía fracturar huesos, incluso los de depredadores tan temidos como el Tyrannosaurus Rex. Gracias a esta combinación de defensa pasiva, la armadura, y defensa activa, la maza, los anquilosaurios eran considerados casi invulnerables frente a muchos carnívoros de su tiempo. Mientras tanto, en el cielo ocurría otra transformación notable. Las aves modernas comenzaban a prosperar y expandirse, desplazando poco a poco a los pterosaurios, los antiguos reptiles voladores que habían dominado los cielos desde el período Triásico. Aunque algunos pterosaurios gigantes, como el Quetzalcoatlus, todavía surcaban los aires, su reinado se acercaba al final. Entre las aves primitivas del Cretácico destaca el Hesperornis, un género adaptado a la vida acuática que vivía en lagos y mares costeros. A diferencia de las aves actuales, estas criaturas todavía poseían dientes en sus mandíbulas, un rasgo heredado de sus antepasados reptiles. Además, sus alas estaban muy reducidas, por lo que no podían volar, pero sus patas traseras eran tan poderosas que les permitían nadar con gran agilidad, asemejándose más a un pingüino que a una gaviota. Este período fue testigo de una transición fascinante. Mientras los gigantes del aire y de la tierra comenzaban a desaparecer, las aves y mamíferos primitivos tomaban impulso, preparándose para ocupar los nichos ecológicos que quedarían vacíos tras la gran extinción del Cretácico. En los complejos y ricos ecosistemas del Cretácico, tanto en tierra como en el agua, la vida alcanzó un grado de especialización asombroso. Uno de los grupos que más se diversificó durante esta época fue el de los cocodrilos, que, lejos de limitarse a los ríos y pantanos, desarrollaron una sorprendente variedad de formas. Algunos evolucionaron hacia cazadores marinos, con cuerpos estilizados y potentes colas para impulsarse bajo el agua, mientras que otros se adaptaron a la vida en tierra firme, con patas más largas y cuerpos robustos, comportándose casi como los depredadores terrestres más temibles. Este auge de reptiles formidables se dio al mismo tiempo que, de manera casi silenciosa, los primeros mamíferos verdaderos comenzaban a expandirse. Aunque aún pequeños y poco visibles frente a los colosales dinosaurios, estos animales peludos eran resistentes, inteligentes y adaptables. Vivían en madrigueras, eran en su mayoría nocturnos y se alimentaban de insectos, frutas, semillas o pequeños animales. Muchos tenían glándulas mamarias, pelo y una temperatura corporal constante, características que más adelante resultarían esenciales para su supervivencia. Sin levantar sospechas, estos pequeños mamíferos estaban sentando las bases para el futuro dominio de su linaje. Pero todo cambió de forma drástica y definitiva al final del Cretácico, hace unos 66 millones de años, cuando el planeta enfrentó uno de los eventos más catastróficos en su historia, la extinción masiva del límite Cretácico-Paleógeno. Según la teoría más respaldada por la comunidad científica, un enorme asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, en México. El impacto liberó una energía equivalente a varios millones de bombas atómicas, causando incendios globales, terremotos, tsunamis colosales y una nube de cenizas y polvo que cubrió la atmósfera durante meses. Esta nube bloqueó la luz del sol, reduciendo drásticamente la fotosíntesis, lo que colapsó los ecosistemas desde su base, las plantas y el fitoplancton. Las consecuencias fueron devastadoras.
Más del 75% de las especies vivas se extinguieron. Entre las víctimas estuvieron los dinosaurios no avianos, los pterosaurios que dominaban los cielos y múltiples especies marinas como los mosasaurios, plesiosaurios y amonites. También desaparecieron incontables especies de insectos, plantas y pequeños organismos marinos. Pero no todo fue destrucción. Este evento de aniquilación masiva fue también, paradójicamente, el comienzo de algo nuevo. La desaparición de los grandes dinosaurios dejó un vacío ecológico inmenso. Con sus antiguos amos eliminados, los mamíferos sobrevivientes, aquellos pequeños, adaptables y discretos, comenzaron a diversificarse rápidamente. En los millones de años siguientes, darían lugar a una explosión evolutiva que incluiría roedores, primates, cetáceos, ungulados y, eventualmente, el ser humano. ¿Cuál de estos dinosaurios te ha parecido más aterrador? Si te gustó el video, dale me gusta y deja tus comentarios. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activa la campana para no perderte nuevos y emocionantes videos del canal.